Ahora vamos a Tal vez es muy complejo y por todo el tema ese de la oposición, o sea, de los dos abordajes que hay del mundo, como que lo plantea Marx, como que siento que hay un montón de cuestiones dentro de esos dos abordajes que, por el tema del capitalismo que decía él, que es lo mismo ahora que antes, y es como que a mí me parece un reflejo pensar que tipo, la sociedad está en constante evolución, ¿no? Se van teniendo en cuenta cada vez un montón de situaciones o cuestiones nuevas en la sociedad, cuestiones nuevas en la economía, en lo político, y es como que hablar de un sistema que está hace 200 años, o sea, capitalismo, comunismo, socialismo, lo que sea, es como que me hace pensar algo de demás. Me dan ganas de leer Marx, me dan ganas de leer, no sé. A ver, vamos a plantearlo de este modo. Si uno piensa en la historia de la humanidad, digo, es relativamente joven. Digo, la Tierra que tiene 8.000 millones de años y lo que conocemos más o menos como humanidad son 10.000 años antes de Cristo. 8.000 millones de años en la Tierra, 10.000 años antes de Cristo, es como que somos una especie relativamente joven. Relativamente no, casi somos la más joven que hay sobre la Tierra. ¿Sí? El Homo sapiens sapiens. Ustedes me dirán, ¿qué significa eso? Somos, hasta donde sabemos, la única especie que tiene conciencia. Pero con la modernidad, ¿ustedes se dieron cuenta que pasó algo? Eso de que decía, ¿se acuerdan lo que comentaba Comte? El paso del estado metafísico al estado positivo. Con la modernidad, para que Durkheim va a decir, la división social del trabajo, la que produjo la idea del individuo, ¿no? Antes no había individuos. El yo no existía. No sé si llega a entender esta idea. De golpe ahora hay un yo. Y no es menor, porque para que haya un yo tiene que haber una autoconciencia. O sea, no alcanza con decir yo pienso. No, no. Yo tengo que ser capaz de poderme pensar a mí pensando. Esa es, en última instancia, ¿se va entendiendo esta idea? Sobre esta idea de que la autoconciencia en algún punto no está determinada por nada. Es decir, yo soy libre, mi conciencia no me la dio nadie. No me la dio Dios, ¿sí o no? Me llegó. Es bastante complejo explicar cómo llegó, porque tampoco la modernidad se ocupa mucho en explicarla. ¿Sí? Si quieren hacemos un seminario para explicar los motivos, pero claro, porque tampoco Para vamos a todos, poder explicar todo. seminario. Yo tengo la tendencia a querer explicarlo todo, pero no se puede. Pero lo cierto es que el elemento de la autoconciencia no es menor, porque uno toma conciencia del tiempo. La modernidad, antes, y luego me olvidé, ¿cómo se toma conciencia del tiempo? Antes no existía el tiempo, no, antes no existía el tiempo. ¿Cómo no existía el tiempo? No, 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 las personas estaban en el tiempo, pero no existía el tiempo. ¿Y cómo se organizaban? Y según el sol, digo, le da medio, no había lamparitas eléctricas. ¿Cómo se organizaban las personas? A ver, no había lentes, la gente no vivía hasta los 70 años. Cuando le agarraba la presbicia a la gente de mi edad, se acababa la vida, ya estaba listo, ni nada para leer. O sea, volvía al convento, me quedaba en el convento, porque aparte de la ley escribían en los conventos. No, no es que escribíamos en las plazas. Y repetía las cosas que había leído cuando más joven. Y escribí un libro con otro escriba que estaba hablando, no, Aristóteles decía. Y confiaba. Y yo, ¿qué decía Aristóteles? Lo que yo decía que decía. ¿Cómo lo sabemos? Y porque después de Alejandría se quemaron todas las obras de Aristóteles. Lo que nos llega es lo que quedó. Dicho esto, en la actualidad, a ver, pasa algo tan distinto. Uno mira la Edad Media. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la plebe? Los campesinos, que era la mayoría, ¿no? Año 10. No, la Edad Media, 1340, por poner una época de la Edad Media. La Edad Media dura, acuérdense, del 414 después de Cristo, que es cuando invaden Roma, ¿sí? Hasta más o menos la Revolución Francesa. Si quieren la Revolución Industrial, para ponerle la Revolución Industrial, etc. Pero la Edad Media, digo, perdón, la Edad Media dura de ahí hasta el descubrimiento de América, 1490. Está más o menos el descubrimiento de América o la caída de Constantinopla en manos de los turcos, 1450. O sea, hasta ese entonces estaban alejadas.
A ver, tampoco es que hay un hecho histórico que de golpe Claro. cambia todo, digamos, son procesos. No es que un día se levantó y dijo, ¡ay, Claro. soy un hombre moderno! Tipo, No, digamos que fueron procesos bastante lentos, que uno piensa son procesos de siglos. claro. Por ahí lo que nos toca a nosotros vivir es una etapa donde los cambios son mucho más rápidos que nuestra noción del cambio. Entonces, esto lo que da por resultado es un cambio permanente, con la impresión, la sensación de un cambio permanente. En la actualidad, esto es lo que hizo que muchos autores hablen de modernidad líquida o diferentes versiones, pero que aluden a la misma idea. La idea de que ese capitalismo del siglo XX, un capitalismo relativamente estable, donde por medio del empleo y del ingreso la gente podía ser incluida, ese capitalismo ya no existe. Y estamos en un capitalismo flexible que permanentemente está cambiando, donde ya no hay un empleo estable, donde la gente que se va incorporando como se va incorporando. El que mire el sistema anterior va a hablar de pérdidas de derechos y demás, ¿o no? Yo voy a insistir con una idea. Toda nostalgia es reaccionaria. Es decir, todo el que mira el tiempo pasado y dice, no, antes era mejor, en el fondo alberga una idea reaccionaria. Porque, a ver, porque las transformaciones siempre van hacia adelante. El cambio nunca va para atrás. Por lo tanto, quien mira para atrás, en todo cambio hay que mirar para adelante y ver cómo transformarlo, o cómo transformar la realidad en algo más deseable, si fuese el caso. ¿Va bien? Por eso digo, todas las nostalgias reaccionarias, como decir, hay que cambiar esto para volver a eso que era mejor. Insisto, el estado de bienestar fue posible a costa de que miles y miles de mujeres quedasen encerradas en la casa sin otra opción que la de criar chicos. Y eso hizo posible el estado de bienestar como lo conocemos. Por lo tanto, digo, ¿estado de bienestar a qué costa? Digo, si es para volver a ese modelo, no, sí. Habrá que debatir. Insisto, la idea es que todo es debatible. Todo es debatible, y eso es lo interesante de las ciencias sociales. Nos dan elementos para debatir todo. Y no hay mucho más que eso. Porque la otra es aceptar de manera acrítica lo que nos ofrecen como real. ¿Se entiende esto? Digo, y partiendo de la cabeza del compañero, pobre dice, uy, me está matando, y tenés razón. No, entiendo, pero te digo, o sea, veo cada vez más cuestiones como para sentarme a pensar o a debatir, porque Y ese es como un tema te lleva a otro y a otro y a otro y me encanta, pero hay veces que me... te satura. Claro. A ver, vos me dirás, ¿y cómo hacer para no agobiarnos? Porque yo alguna vez he dicho, bueno, ante tanto, y si uno dice, bueno, mejor me tiro. ¿Saben ustedes que Althusser se terminó suicidando? ¿Quién? Althusser. Vamos a ver más adelante. Después se termina suicidando. Porque hay un punto, a ver, insisto, porque si uno trata de enfrentar el problema de manera individual, como individuo aislado, no hay forma de que lo puedas enfrentar. ¿Por qué no hay forma de que lo puedas enfrentar? Porque es un sistema. Un sistema implica miles de voluntades. Y un elemento del sistema es crear más voluntades. Que siempre van a ir en contra. O sea, la gente no tiene ganas de complicarse la vida. Pero es un hecho más que no es el sistema en general. O sea, yo le voy a poner un ejemplo concreto. Por ejemplo, en un equipo de orientación escolar no hay solamente un trabajo parcial. Siempre hay 3 cargos mínimos. O sea, un orientador de aprendizaje, que puede ser licenciado en educación o maestro o lo que sea, un orientador educacional, que es un psicólogo o psicopedagogo, y un trabajador social. Mínimo 3 personas en un equipo de orientación para una escuela. O sea, nosotros estamos interviniendo en la situación de un niño de 6 años de primer grado y somos 3 personas. Siempre hay que unir voluntades. Entonces, si vos pensás sentarte solo a meditar sobre esto, probablemente no llegues a ningún lado. En ese caso, en todo caso, la crítica también tiene un elemento que es colectivo. Esto que decían los compañeros, porque si no uno termina siendo puro ego. Exacto. Hasta lo que digo yo, y uno, voy a decirlo así, uno, y me refiero a mí, digo, yo no dejo de decir no corro el riesgo, o no corro menor riesgo que otros, de decir estupideces. La única forma de garantizarme que no está tan alejado de lo real es con otras personas que más o menos me organicen, me ayuden a pensar colectivamente las cosas. Porque si no, la vida no deja de ser, o la vida social o política, no deja de ser un viaje bastante aburrido de uno mismo hacia uno mismo.
¿Se entiende, no? Entonces, es como, bueno, voy a hablar a los que me entienden, que son los que comparten mi proyecto. Pero ya comparten mi proyecto. O sea, nadie trata de convencer a los que ya están convencidos. ¿Se entiende? Es como decir, todos los que crean como yo en esto, vengan. No, se trata de ir a buscar a los otros, porque si no la transformación social sería un hecho violento. O un hecho políticamente violento, que es un poco lo que plantea el marxismo tradicional. Porque una cosa es la teoría marxista como la pensaba Marx, ¿sí? Pero no se olviden que Marx, cuando pensaba al Estado que estábamos hablando ahí, el Estado es una institución de la clase dominante. Porque para Marx, una clase domina a otra. Y la dominación es un hecho violento, no hay otra forma de explicarlo, no es que no es una dominación incomún. Digamos, Con mucho cariño, no sé, no hay una dominación, la dominación es dominación sobre el cuerpo, es la gente tiene que hacer esto. El obrero tiene que ir a trabajar y si no hay trabajo tiene que aguantar. O sea, si no, prueben cualquier obrero que trate de tomar una fábrica y me cuentan cómo le va. Entonces, lo que viene a plantear Marx es esto. Muchos de los sectores políticos, ¿atiéndese bien? Lo que terminaron creyendo es que realmente se trataba de organizar las clases sociales para tomar el Estado. Y que la toma del Estado, ¿sí?, iba a permitir que desde el Estado se transformase la sociedad. ¿Así va claro? ¿Por qué? Porque en algún punto, cuando Marx piensa el Estado capitalista, Marx lo que dice es, surge de una contradicción entre clases, una clase explota a la otra, y casualmente surge de esa lucha entre explotados y explotadores. Y para que esa lucha no consuma la sociedad, el Estado surge como una institución que se ubica por encima de la sociedad. Superestructura. ¿Se entiende hasta acá? Y desde ahí la domina. Por lo tanto, en esa mirada, en esa primera mirada, parecería ser que el Estado, ¿sí?, es como una institución que nace de la sociedad, porque surge de las relaciones sociales, pero se separa de las relaciones sociales, como una entidad que se ubica por encima de ella, y a partir de ahí la domina. ¿Cómo la domina? El poder partido. ¿Cómo? Tiene un ejército, tiene una policía, sea en la forma del Estado monárquico, cuando el rey tomaba esto, o sea bajo la forma del Estado democrático. Cuando votamos partidos, pero en última instancia el Estado sigue teniendo el poder de la policía y demás. O sea, no importa la forma del Estado, sino la idea central de que el Estado siempre es un mecanismo de dominio de clases. ¿Aquí va bien? Entonces, donde haya Estado hay clase social. Sería. Por eso muchos dicen, bueno, hay que tomar el Estado. Gramsci, a diferencia de Marx, o a diferencia del planteo marxista, si se quiere, más tradicional, porque también esto es debatible, puede venir algún marxista y decir, no, lo que estás diciendo no es correcto. Insisto, recuerden, no hablamos de materialismo histórico, acá hablamos también de marxismo. Materialismo histórico sería la teoría tal como la escribe Marx. Materialismo histórico, ¿está bien? Marx y Engels. Ahora, todo el que después interpretó esa teoría entra dentro de lo que llamamos el marxismo. ¿Sí? Porque recuerda, Marx escribió, pero lo que escribió Marx lo pudo interpretar, ¿o no? Es interpretable, como todo. De ahí surgen los que van agarrando los elementos de la teoría de Marx y dicen, pero yo creo, en el caso de Gramsci va a creer que el Estado es una sociedad política. Entonces miren, ¿y qué es la sociedad política? La sociedad política es donde interactúan las instituciones. Eso es la sociedad política. En la sociedad política, se entiende bien, ¿no?, interactúan instituciones. Por ejemplo, tengo un problema con el que me vende el pan, ¿sí? Entonces voy y lo denuncio al Poder Judicial, este me vendió el pan, entonces... ¿Hasta ahí claro? Perdón, no miento. La Asociación de Panaderos tiene un problema con la venta de pan, entonces hace una ley, pide una ley para reformular las ventas de pan. Entonces, eso es una sociedad política. La institución, Federación de Panaderos, interactúa con el Consejo Deliberante o con otras instituciones y reformula la norma. ¿Sí va bien? Mientras que, si yo tengo un problema con el panadero, voy, me quejo, voy a la sociedad de panaderos. Entonces, en la sociedad civil, dice Gramsci, lo que hay son individuos que interactúan. Hay individuos que pueden interactuar con instituciones. ¿Se entiende hasta acá?
Pero a diferencia del planteo de Marx, o el planteo marxista tradicional, Gramsci lo que dice es, el Estado no es algo diferente a la sociedad civil. El Estado es la sociedad civil misma. Por lo tanto, el Estado no es simplemente un fenómeno de una clase que domina a otra. Y ahí viene la segunda cuestión que va a plantear Gramsci, que es cómo se domina, qué es la dominación. Para el marxismo tradicional, ¿iba bien? La dominación era un fenómeno material. Y cuando decimos un fenómeno material, no es simplemente económico, porque lo económico es lo material. Digo, lo económico no es el dinero, lo económico es que el dueño del trabajo, el dueño de un negocio, es el que me dice a qué hora entro a trabajar, es el que me dice qué tareas hacer, cómo hacerlas, o no. Es el que ordena mi vida. ¿Por qué? Porque si me cambian los horarios, me tengo que cambiar los horarios que me den, ¿o no? O sea, me ordena la vida. Alguien dirá, el trabajo ordena la vida. Y sí, por eso el capitalista ordena la vida del obrero. Porque es el que tiene la posibilidad. Porque el capital es el que ordena el trabajo. No es el trabajo el que ordena el capital en un sistema capitalista. Si no, sería otro tipo de sistema. El sistema no se basa, insisto, en proporcionar trabajo a todos. El sistema se basa en la acumulación de capital. Recordemos este elemento central. O sea, producimos para consumir y consumimos para producir. En el medio no hay otro sentido. Ustedes me dirán, pero hagamos un capitalismo con rostro humano. Habrá que debatir si hay un capitalismo posible con rostro humano. ¿Sí? Esos son otros debates. Lo interesante de Gramsci, vuelvo a repetir, es la idea de que el Estado no es que está por encima de la sociedad civil. ¿Aquí va bien? No es que el Estado está... No, no. El Estado es la sociedad civil. Expresa las fuerzas que están en esa sociedad civil. Empleado. Primero, no, expresa, no es empleado. Ahora bueno, lo vamos a explicar. Me gustaría más que lo piensen como un momento de la sociedad civil. ¿Se entiende esto? Es como un momento. ¿Qué? Como que hay, a ver, como que son dos caras del mismo aspecto. Sociedad civil y sociedad política son las dos caras del mismo proceso de desarrollo de la sociedad. No es que uno está por encima de otro. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, pero bueno, ustedes podrán decir, perfecto. Entonces, el Estado es la sociedad civil. Entonces ya no se trata de tomar el Estado. Y no, Gramsci va a decir, no se trata de tomar el Estado ahora. Porque para que el Estado se transforme, o para que el Estado tome una determinada dirección, la verdadera lucha se da a nivel de la sociedad civil. ¿Y por qué se da la lucha? Básicamente va a decir Gramsci, primero, primer elemento, la lucha es una lucha de orden por las ideas. ¿Se acuerdan lo que decíamos? ¿Qué es la realidad? Y depende de cómo la queramos interpretar. Por lo tanto, interpretémosla. La lucha es, casualmente, por imponer una interpretación de la realidad. Si yo interpreto que los que tienen planes, que son todos vagos, es una cosa. Si yo interpreto que los que tienen planes, en realidad, trabajan en la economía informal y que el Estado pareciera ser que en este sentido, y es un subsidio para la informalidad, es otra cosa. Y si yo creo que se le está garantizando derechos, es otra cosa. Y di 3 versiones, puedo inventarles 20 versiones más. Por lo tanto, la ideología no es algo tan inmaterial, dice Gramsci. La ideología tiene un elemento que lo vuelve material. Si yo creo que esto es así, mi praxis, ¿se entiende esto, no? Va a ir en tal sentido, por lo tanto, voy a construir realidad. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y eso es materia. O sea, ¿entendés? Porque no sé si es el mío, así que tampoco lo entiendo. Entonces, ahí va a venir el segundo, la segunda cuestión, que es la idea de hegemonía en Gramsci. Para Gramsci, la dominación es un fenómeno de construcción de hegemonía. No es tomemos el Estado. Mientras un sector puede decir, no, armemos un partido político y tomemos el Estado, Gramsci va a decir, no. Construyamos hegemonía. Hay varios motivos que lo llevan a esto. Piensen que Gramsci escribe en un momento donde en Italia los comunistas eran perseguidos. De hecho, él escribe desde la cárcel. Lo persigue el régimen de Mussolini, lo mete preso. ¿En qué época?
1903, la década del 30 en Italia. Entonces, y en algún punto Mussolini llega con el apoyo de las clases obreras. Por lo tanto, Gramsci tenía que explicar cómo era posible que la clase que iba a ser revolucionaria, la clase obrera, terminó apoyando a un tipo como Mussolini, que terminó quitándole los derechos a los obreros. Por lo tanto, había que explicar eso. Y ahí viene la idea de hegemonía. Entonces, lo que va a plantear Gramsci es que en realidad, eso que llamamos el poder, la dominación, no es nada más que la construcción de hegemonía, que podría ser entendida como hay una definición que da, es el pasaje molecular. Es tan difícil la definición que dan a veces los muchachos. Es el pasaje molecular de los grupos dirigentes a los grupos dirigidos. Es buenísimo. ¿Qué dice el Mario Menos que mira, ¿cómo explicarlo de manera simple? ¿Me repito la tercera? Sí. Ya lo explico. Ni tuve que levantarme para que me pasen a la pizarra. Eso es el pasaje molecular de los grupos dirigentes a los grupos dirigentes. Eso muestra cómo se organiza el poder. Qué loco, ¿no? Sí, a veces reconozco que sale rápido. La legislación que la universidad. A veces tengo esas cosas simples, pero a veces. La verdad que generalmente no las tengo. Entonces, fíjense en el detalle. No tenés este concepto para que les van a dar el billete. No estamos discutiendo, fíjense que no estamos discutiendo cómo se distribuye el poder. Simplemente la praxis, su constitución como estudiante, mi constitución como docente, ya el poder distribuyó el poder distribuyó este poder de manera desigual. Yo me siento bien, me apretan la opción y vienen corriendo para acá. Bueno, es buenísimo. Fíjense que hay hegemonía propia. Pero Gramsci también dice, donde hay hegemonía, también los grupos dirigidos. Fíjense en un detalle más, que es importante. Yo no puedo construir hegemonía como una clase social. Esta es la segunda cuestión que va a plantear Gramsci. Gramsci dice, a ver, ¿cómo es que es posible algo? Si yo miro la sociedad no se dividía en dos grupos, como se suponía que iba a pasar. La clase obrera, ¿es la mayor parte de la sociedad o termina siendo, en términos de cantidad de gente, la clase obrera, un sector minoritario? ¿Se entiende lo que digo? Cuando yo miro, por ejemplo, a ver, miro por la cuadra, el dueño del kiosquito de enfrente no es clase obrera, pequeño propietario, ¿sí o no? El kiosquito de enfrente. Sí, se levanta todas las mañanas, pero el tipo, digo, no sale a fin de mes, por decirlo así, no le van a pagar un salario a fin de mes. Si trabaja más, y más o menos se mueve con cierta habilidad, consigue buenos precios, gana más o no. Y si no, gana menos. Pero digo, el obrero es diferente, el empleado del tipo le da lo mismo. Él cobra tanta plata por mes, venda mucho, venda poco, consiga buenos precios, malos precios. Esto lo decía Marx, ¿se acuerdan? Hablamos de la plusvalía. O sea, para el dueño del kiosco, el empleado es como un gasto más como la luz. Para el empresario, pero por eso uno es obrero, no. Uno es un empleado y el otro es el pequeño propietario. Pero la mayor parte de la sociedad no es obrero en un sentido estricto. La mayor parte, estamos entre el empleo público, que no es lo mismo que obrero. No confundan clase trabajadora con obrero. De obrero se extrae plusvalía para Marx. Entonces lo que dice Gramsci es, en realidad uno nota que las clases sociales, incluso si tomamos la clase obrera, no es un grupo homogéneo. No es lo mismo ser obrero del calzado que ser obrero de la construcción. ¿O no? No es lo mismo ser obrero de la pesca que ser obrero de la fábrica de tomate. Por lo tanto, lo que dice Gramsci, lo que se observa en la práctica, es que más que una clase, lo que se produce es una alianza de clases. ¿Va bien hasta acá? La que domina en un momento histórico siempre es una alianza de clases, nunca una clase social. Y la alianza de clases se conforma por diferentes sectores de clases. Puede haber sectores de la burguesía, puede haber sectores de la clase obrera, puede haber de todo un poco. ¿Sí? Esta alianza de clases
generalmente elabora un proyecto hegemónico, es decir, un proyecto de construcción de hegemonía. ¿Sí? Cuando ese proyecto logra tener hegemonía, es decir, logra contener, diría Gramsci, a la mayor parte de las fuerzas sociales, ese proyecto gobierna. ¿Sí va claro? Cuando deja de contenerlas, mientras ese proyecto gobierna, hay otro proyecto por detrás que está construyendo hegemonía. Por lo tanto, la construcción de hegemonía es un momento inestable de los sistemas políticos. O sea, no es que hay un momento en que construí hegemonía y me quedo ya en el gobierno para toda la vida. No. La construcción de hegemonía presupone la lucha por mantener esa hegemonía, pero a su vez es una lucha que uno hace contra otros grupos. Por lo tanto, en algún momento se da el paso de esa alianza de clases que gobierna a otra alianza de clases. ¿Sí? Gramsci va a decir que cada momento hegemónico está bajo el dominio de un bloque histórico. Por lo tanto, los que gobiernan la sociedad no es una clase social, como veníamos diciendo. ¿Se entiende hasta aquí? No hay una clase. El árbol lo vamos a volver a trabajar, relajen, no se pongan mental, porque alguna cara dice, no, es tan concepto. No gobierna una clase social única, sino un bloque histórico. Una forma de entender, por ejemplo, es, ustedes me dirán, ¿y qué pasa cuando un bloque histórico, cuando no se puede construir hegemonía? Generalmente los gobiernos no pueden sobrevivir, diría Gramsci. No hay gobierno sin construcción de hegemonía. O sea, para que un gobierno pueda funcionar tiene que haber hegemonía. No se puede gobernar por la fuerza pura, sería. Mientras que algún marxista puede decir, no, digo, Stalin mismo. ¿Se acuerdan de Stalin? El que gobernó la Unión Soviética. ¿Cuál? Stalin. Digo, o sea, se gobernaba por la fuerza. ¿Sí o no? Lo que viene a plantear Gramsci es que es imposible gobernar por la fuerza. Tarde o temprano se necesita del consenso. O sea, para poder gobernar por la fuerza a un sector de la sociedad hay que contar mínimamente con el consenso de otro sector. Por lo tanto, los golpes militares, en términos estrictos, no son militares. Responden a fuerzas sociales. Por lo tanto, son, en términos de Gramsci, en la forma que tiene el sistema político a responder a la crisis de hegemonía. Cuando ningún grupo puede construir hegemonía, esta sería la solución a la crisis hegemónica. Si en realidad lo que observamos es un paso permanente de bloque histórico a bloque histórico, ¿se entiende, no? Donde se van dando diferentes proyectos. Ejemplo, uno piensa, si vos lo pensás, la crisis de 1930, ¿sí? Impidió que los que gobernaban el país pudiesen seguir manteniendo los niveles de comercio que tenían antes. ¿Se acuerdan? La crisis de 1930 implicó la caída del comercio argentino, entonces la oligarquía terrateniente no podía vender la carne como la venía vendiendo ni mantener las cuotas de ventas que venían. Por lo tanto, su nivel de vida caía. ¿Lo entienden hasta acá? Piensen que el modelo agroexportador se basaba en, yo tengo las vacas, se las vendo a los ingleses, la carne. ¿Está bien? De golpe Inglaterra, en la crisis del 30, dice, yo no puedo comprar más carne. La cuota que compraba no la compro. Automáticamente era, bueno, le vendemos al mercado interno, sí, pero no pagaba en libra esterlina. El mercado interno pagaba poco. Por lo tanto, esto implicaba empeorar las condiciones de vida de esa oligarquía. en este año era estado de libertad, ¿no? No, en ese año teníamos el Estado liberal en su sentido más liberal conservador. Era el Estado que negaba el avance, por ejemplo, en la organización sindical, era el que negaba el derecho a los obreros. O sea, el Estado que en algún punto respondía al proyecto de la oligarquía. Tenía oro en ese tiempo. A ver, sin caer en ningún relato de historia, el problema de la historia, ¿saben cuál es? Es la ciencia del poder. Entonces, yo tengo miedo de que cualquier relato histórico sea leído en términos de sí, en términos políticos. Esto no quiere decir que yo no tenga posiciones políticas. ¿Sí? Lo que pasa es que me parece que está tan manoseada la cuestión histórico-política en nuestro país que tomás una posición pareciera ser que, y decís que las arcas estaban llenas de oro, a ver, no sé si es un argumento válido de las arcas de oro. ¿Entendés? No sé si es un argumento válido, porque
Es como pensar el mundo antes de Bretton Woods. Bretton Woods es el acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial. Los países tenemos lo que teníamos. Mirar para atrás me parece válido. Creo que no, creo que ¿En qué año fue el estado de bienestar? yo no creo que haya, a ver, dejé esta la primera cuestión. Yo no creo que en Argentina haya habido un estado de bienestar. Al menos no ha habido un estado de bienestar en el sentido tradicional del término, tal como se ha entendido en Europa. En Argentina, como en otros países de América Latina, lo que ha pasado fue que se han dado procesos donde la inclusión de algunos sectores, de los sectores obreros, sobre todo a la industrialización incipiente, llamémoslo, se ha dado a costa de procesos de exclusión también. ¿Se entiende? Entonces, al mismo tiempo que se incorporaban en ciertas ramas, se excluía en otras. Entonces, dio lugar a un sistema donde la inclusión es a costa de exclusión. Entonces, vos vas a tener un mercado que termina siendo dual. Tenés un mercado formal de empleo y un mercado informal de empleo. Y lo tuviste toda la vida, prácticamente. En el caso argentino, no, pero creo que es válido para todos, porque incluso para los países centrales es válido esta idea. La idea de los mercados duales, de Pierre Isabel, hablaba de los países europeos en la década del 80. Por eso digo que, sin hacer una interpretación maniquea, porque básicamente no creo ni en la derecha ni en la izquierda, como categorías, ¿se entiende? Sí, hubo en la historia, digamos, muchos conceptos que cambiaron. ¿No? Digamos, A ver. el curso de la sociedad. Digámoslo así, yo creo que los gobiernos expresan relaciones sociales, que son relaciones de clase, para que no quede mucha duda de lo que estoy hablando. Creo que hay algo que es interesante y que no le estamos dando la suficiente importancia. Cuando asumió Massa dijeron, no, porque estos empresarios son amigos de Massa. A ver, hay unos empresarios que son amigos de Alberto, otros serán amigos de Cristina, otros serán amigos de Mauricio, y otros serán amigos de... ¿cómo se llama el neurocientífico? De Mans. Digo de Mans, pero te puedo poner... De todos los políticos te traigo amigos, si querés. Y tiene que ver con una realidad. Yo no creo que el Estado sea algo diferente a la economía. O sea, vieron que uno tiende a separar política y economía, Estado y sociedad. Creo que son aspectos del mismo proceso. Y creo que pensar el Estado como algo diferente del mercado es equivocado. Estado y mercado, o sea, no hay mercado sin Estado. ¿Y por qué no hay mercado sin Estado? Pregúntenle a los indios en la Argentina por qué no hay mercado sin Estado. O sea, ¿cómo se llevó adelante el régimen de propiedad en la Argentina? ¿Cómo se fue llevando? ¿Entienden lo que quiero decir, no?